a grabarla también. Bueno, pues estamos en nuestra clase de Física 1. Ya es nuestra clase virtual número 5. Estamos ya cerrando la unidad número 1, que es Introducción a la Física. Por ahí estuvimos viendo la semana pasada o estuvimos trabajando con vectores. No les he revisado la tarea todavía porque he tenido mucha chamba, pero yo creo que ya me dedico jueves y viernes a revisarles tareas y a subirles las respuestas, a compartir las respuestas para que comparen. Pero bueno, vimos la semana pasada que un vector es la representación o es una representación de magnitudes físicas que tienen un origen, tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Y estos vectores los podemos representar con letras. Por ejemplo, podemos utilizar la letra A, B, C, o podemos utilizar la letra F, que represente la fuerza que se está generando en un objeto. Y podemos utilizar simplemente letras o ponerle flechas encima de las letras para pues representar que son vectores. Vimos los métodos gráficos, que fue el del triángulo y el del polígono o figuras cerradas. Eso lo vimos la semana pasada. Esta semana vamos a trabajar ahora con la descomposición rectangular de vectores. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer para poder utilizar este método. El procedimiento para determinar la suma de vectores por el método de los componentes es el siguiente. Primero, vamos a tener que determinar el componente horizontal y vertical de cada vector. Cuando nosotros hagamos esta descomposición, vamos a ver que cada componente horizontal se debe multiplicar por el coseno del ángulo de inclinación que tenga nuestro vector. Y cada componente vertical se va a multiplicar por el seno del ángulo. Ok, ahorita vamos a ver algunos ejemplos y luego ya algunas representaciones y luego ya hacemos ejemplos. Una vez que tengamos la descomposición de cada vector, vamos a hacer la suma de los componentes horizontales y vamos a utilizar este simbolito que se llama sumatoria de los componentes X. Y luego vamos a hacer la suma de todos los componentes verticales y a esta sumatoria vamos a usar este simbolito que es la sumatoria de los componentes verticales o los componentes en Y. Después, ¿esto para qué nos va a servir? Para poder encontrar el vector resultante. Para calcular esto matemáticamente vamos a utilizar algo muy parecido, o bueno, más bien el teorema de Pitágoras, pero ya relacionando la suma de los componentes en X y en Y. Entonces vamos a usar esta formulita. El vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes en X al cuadrado más la sumatoria de los componentes Y al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la flecha final, que era la que ustedes trazaban en los ejercicios pasados. Esa era la flecha resultante o el vector resultante. Y bueno, para calcular el ángulo de inclinación de ese vector resultante vamos a tener que utilizar esta formulita. Ángulo de inclinación o ángulo θ es igual a la tangente inversa del valor absoluto de los componentes en Y dividido entre la sumatoria de los componentes en X. ¿Ok? Esas son las formulitas que vamos a utilizar y estos son los pasos que vamos a seguir en cada uno de los problemas que vamos a resolver. ¿Ok? Y bueno, a esto nos referimos con los componentes. Ustedes tienen un vector, por ejemplo, aquí es un vector F. Puede ser la F así sola o con su flechita en la parte de arriba. Y tenemos su ángulo de inclinación. ¿Ok? Siempre el ángulo de inclinación lo vamos a medir a partir del eje X hacia donde está nuestro vector. Ese es el ángulo que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si a nosotros nos dieran el ángulo que está de este lado, vamos a llamarle ángulo alfa, este ángulo no me va a servir. El que yo voy a necesitar es el que se mide a partir del eje de las X. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que en el plano cartesiano, el eje X y el eje Y forman ángulos de 90 grados. Entonces aquí lo que haríamos es calcular el ángulo θ restando 90 grados menos el ángulo alfa. Ahorita vamos a ver más ejemplos sobre estos ángulos, pero eso es algo que ustedes ya vieron en matemáticas 2, creo. En mate 2 y en mate 3. Ok, tenemos entonces nuestro vector F y lo que vamos a hacer es crear este rectangulito o esta forma rectangular. A veces puede quedar muy cuadrado, a veces un rectángulo. Y lo que vamos a necesitar es descomponer este vector F en sus componentes en X. Aquí está la flecha roja. Este sería nuestro componente en X. Y le vamos a poner ahí que
componente X de F es igual a la magnitud, o sea, lo que vale la fuerza por el coseno del ángulo de inclinación. Y luego por acá tenemos esta otra flecha roja que sería nuestro componente en Y, que lo puedo marcar aquí o lo puedo marcar de este lado. Es lo mismo porque no importa dónde lo ponga, representan el mismo componente. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el componente en Y es igual a la magnitud de nuestra fuerza o de nuestro vector multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Esa es la manera en la que vamos a descomponer nuestros vectores cuando tengamos cada ejercicio y luego ya haríamos la sumatoria correspondiente. Aquí nada más hay una observación que hacer. Tenemos nuestro plano cartesiano. Ya sabemos cuáles son los cuadrantes. Esto sí lo vieron en Mate 3. Y aquí nada más la observación. Si ustedes se fijan, estamos el plano cartesiano dividido en 4 cuadrantes. Si yo llegara a tener aquí un vector, vamos a dibujar así una flechita cualquiera. Al momento de descomponer nuestro vector en el componente X y en el componente Y, vamos a poner aquí línea punteadita. Este sería el componente en X, que es igual que el de abajo. Vamos a ponerle aquí la letra A. Entonces aquí sería AX es igual a la magnitud A multiplicado por el coseno del ángulo. Y acá trazaríamos el componente Y, que sería el componente en Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. ¿Ok? Si se fijan, aquí al descomponer los componentes, al descomponer el vector, perdón, en sus componentes X y Y, yo me voy a dar cuenta que el componente en X va a tomar un valor positivo y el componente en Y también va a tomar un valor negativo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esto más adelante. Si la flechita o el vector estuviera hacia el cuadrante 2, entonces al momento de descomponerlos, pues sí, válgame la redundancia, al descomponer el vector en sus componentes, el componente X tomaría valor negativo porque está hacia la izquierda. O sea, si yo trazo esta flechita hacia acá. Y el componente en Y quedaría positivo porque va hacia arriba. Si trazamos un vector hacia el cuadrante 3, aquí ambos componentes, tanto X como en Y, quedarían negativos. Y si trazáramos por aquí un vector hacia el cuadrante 4, el componente en X sería positivo y el componente en Y sería negativo porque iría hacia abajo. Entonces hay que tomar en consideración todo esto. Igual, recuerden que siempre vamos a tomar los ángulos que se miden a partir del eje X. Vámonos al primer ejemplo. Tenemos aquí 4 vectores. Vector A, que aquí nos está diciendo que su magnitud es de 8 newtons. Vamos a poner aquí a todos newtons porque son fuerzas. Y este ángulo de inclinación del vector A es de 50 grados. Luego tenemos el vector B. Aquí este vector es totalmente horizontal. Si se fijan, no está generando un ángulo de inclinación. Por lo tanto, este vector B no tiene componente en Y porque no está la flecha inclinada hacia arriba ni hacia abajo, simplemente está horizontal. Entonces este sí se va a quedar, no vamos a descomponerlo. El vector C, tenemos aquí el vector C que mide 4.3 newtons, que es la fuerza que se está generando. Aquí el ángulo de inclinación está a partir del eje X y es de 60 grados. Nada más déjenme checar algo aquí. Porque aquí, aunque el ángulo esté al revés, ok, sí se tomaría el de 60, igual como si se fijan, el vector está hacia la izquierda, entonces a lo mejor aquí vamos a trazar que el componente X es negativo, mientras que el componente Y es positivo. Ahorita lo descomponemos. Y aquí sí, el vector D tiene una fuerza de 7.8 newtons, pero fíjense que el ángulo de inclinación lo están midiendo a partir del eje Y, entonces este ángulo no me va a servir. El que yo voy a necesitar es el que se mide a partir del eje X. Entonces es este ángulo que está aquí, que estoy pintando en color azul. Como yo ya sé que este ángulo es un ángulo recto de 90 grados, pues el ángulo que yo voy a necesitar sería de 90 grados para que sumados 70 más 20 me den 90. Entonces ya me voy a deshacer de este ángulo. El que voy a necesitar es el de 20 grados. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con la descomposición. Voy a usar colores diferentes para poder
trazar aquí los componentes. Vamos a empezar con el vector A. Aquí trazaríamos, voy a trazar un poquito más arriba para no escribir sobre el vector B. Pero bueno, ustedes ya saben que aquí iría el vector o el componente X de A. Y aquí iría el componente Y de A. ¿Ok? Así en línea punteadita para no rayar tanto. Entonces, aquí nosotros pondríamos que el componente en X, aquí le vamos a poner a X y aquí le vamos a poner a Y. El componente X del vector A es igual a la magnitud que tenemos acá, que es 8 newtons, le vamos a poner ya entero, que multiplica al coseno de nuestro ángulo del vector A, que sería 50 grados. Y el componente en Y sería igual a magnitud, que es de 8 newtons, que multiplica al seno del ángulo, que en este caso sería 50 grados. ¿Ok? Ustedes aquí me van a apoyar ahí con sus calculadoras para que se involucren aquí en la clase. Y vamos a poner en la calculadora 8 por coseno de 50. ¿Cuánto les da? Despierten, no se queden dormidos. 8 por coseno de 50, ¿cuánto les da? Ya se durmieron. Ahí le vamos a poner 8 por, y luego puede ser entre paréntesis, perdón, puede ser directo, 8 por coseno y luego entre paréntesis el 50. 5.14. Muy bien, vamos a dejar dos decimales, 5.14. Y luego el componente y de A sería 8 por el seno de 50. $6.12. Muy bien, listo. Ya tenemos ahí la descomposición del vector A. Vamos a hacer la del B. Bueno, la del B, si se fijan, no tiene inclinación nuestro vector, por lo tanto no va a tener un componente en Y. Aquí también, si se fijan, no está formando ningún ángulo, entonces el vector B lo vamos a dejar solamente para las X. Vamos a poner que el vector o el componente en X sería igual a la magnitud, que es 7 por el coseno de 0. ¿Cuánto nos daría eso? Porque no tiene ángulo, o sea, es 0 grados. 7. Simplemente queda 7. Entonces acá B de Y, pues no tiene. Listo. Vamos a descomponer bueno, no cambié el color, pero bueno, vamos a cambiar el color para el vector C. Ya sabemos aquí que tendríamos aquí un componente en X, que sería CX. Le voy a poner por aquí una flechita. Y tenemos un componente en Y, que sería este de aquí, C de Y. Ahora, fíjense cómo el componente de X está apuntando nuestra flechita hacia la izquierda. Entonces, esto quiere decir que va a ser negativo. Y el componente en Y está hacia arriba. Eso quiere decir que el componente Y va a ser positivo. Entonces, vamos a descomponer aquí. El componente en X de C es igual a menos, le vamos a agregar el signo de menos. Este mide 4.3 newtons por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto me da eso? Menos 4.3 por coseno de 60. Menos 2.15. Bien, menos 2.15. Ahora, el componente en Y, ese, como la flecha está hacia arriba, ese se va a quedar positivo. Entonces vamos a tener 4.3
por seno de 60. 3.72. ¿Cuánto le dio? 3.72. Listo, muy bien. Ya tenemos ahí componente en X y en Y. Vamos a hacer lo mismo ahora con el vector D. Si se fijan, aquí trazaríamos el componente en X, que es una flechita que va hacia la izquierda, y tenemos aquí el componente en Y, que sería hacia abajo. Entonces los dos valores vamos a tener que tomar los negativos. Aquí sería componente en XD, componente en Y de la D. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el componente en X es igual a menos, porque está hacia la izquierda, 7.8 por coseno de 20, que es el ángulo que ocupamos. Y el componente en Y sería menos 7.8 por el seno de 20. ¿Cuánto nos da el componente en X? 18.79. Es menos 7.8 por coseno de 20. ¿Otra vez? Sí, menos 18. Se me hace que A no. ver, A mí me dio menos menos 7. 7.32. Ajá, muy bien. Menos 7.32. ¿Y el componente en Y? Menos 2.66. Listo, muy bien. Ya tenemos todas las descomposiciones. Por aquí, déjenme, les remarco en azul el componente B. Igual yo sé que ustedes son bien inteligentes, pero para que se vea que cada uno se hizo dependiendo de su ángulo. Igual aquí en este el componente de Y para la B, también podemos ponerle así. 7, que es la magnitud, por el seno del ángulo, que es 0. Y también nos va a dar 0, porque el seno de 0 es 0. Por 7, pues va a ser 0. Entonces, también lo podemos poner así para que ustedes se den cuenta por qué dio 0. Bueno, ya que tenemos la descomposición, vamos a hacer la sumatoria. Aquí déjenme agarrar otro color. Vamos a hacer la sumatoria de todos los componentes de X. Entonces, aquí tenemos que el componente de X en A era 5.14. El componente de X en B salió 7 positivo. Y luego aquí el componente X del vector C es menos 2.15. Y el componente X de la D, del vector D, es menos 7.32. ¿Cuánto nos da la sumatoria de todos los componentes en X? Le ponemos en la calculadora. 5.14 más 7 menos 2.15 menos 7.32. Nos da en total. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Sí lo hicieron? Bueno, les voy a poner de una vez aquí porque no se nos va el tiempo. Serían 2.67. Esa es la sumatoria de los componentes en X. Vamos a hacer la sumatoria de los componentes en Y. Sería en el vector A 6.12, del vector B pues fue 0, del vector C fue 3.72 y del vector D fue menos 2.66. Vamos a ponerlo en la calculadora. Y nos da en total 7.18. Listo. 2.66, 7.18. Vamos a sacar el vector resultante. Lo voy a hacer por aquí. Tenemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes en X al cuadrado
más la sumatoria de los componentes en y al cuadrado. Sustituimos. Aquí sería 2.67 al cuadrado más 7.18 al cuadrado. ¿Pueden meter eso ya directo en la calculadora? $7.18. Y aquí nos daría total 7.66 newtons. Listo. Y por último, hay que sacar el ángulo de inclinación, que es la tangente inversa del valor absoluto del componente o la sumatoria de los componentes en y entre la sumatoria de los componentes en x. Sustituimos. Aquí debe ser valor absoluto. Componente en y 7.18 entre 2.67. Ahí en la calculadora hay que ponerle shift, tangente, paréntesis y luego 7.18 entre 2.67 y el ángulo de inclinación aquí nos da 69.60 grados. Y listo. Hasta ahí le vamos a dejar, ya no graficamos porque estamos haciendo un análisis o una descomposición de vectores. No sé si tengan alguna duda con este ejemplo. Sí está un poco laborioso, pero sí se puede hacer. ¿Dudas? No. Bueno, entonces fíjense que una vez que descomponemos, hacemos la sumatoria de x, sumatoria de y, sustituimos para encontrar la resultante y sustituimos estas sumatorias, son las que nos van a servir tanto para encontrar la resultante como para encontrar el ángulo de inclinación. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos viendo, por ejemplo, aquí, vamos a empezar con el azul. El vector F1 nos dice que es de 70 newtons, esa es la magnitud, tenemos un ángulo de 25 grados, está muy bien. Eso sí lo puedo usar así directo. Tengo en la fuerza 2, imagínense que aquí en medio hay un objeto y hay 4 personas estirando con diferentes fuerzas en diferentes ángulos de inclinación. La fuerza 2, fíjense cómo está igual totalmente horizontal, por lo tanto solamente va a haber componente en X, no va a haber componente en Y. Tenemos aquí la fuerza 3, que se está aplicando 90 newtons de fuerza y a 35 grados de inclinación a partir del eje X, ¿ok? Está muy bien. Tenemos la fuerza 4, que es de 60 newtons, que tenemos un ángulo de inclinación de 60 grados, se está midiendo con respecto al eje X, entonces así está muy bien. Vamos a empezar con la fuerza 1. Tenemos fuerza 1 y quiero encontrar su componente en X. Pues yo ya sé que es la magnitud, que es de 70 newtons, por el coseno. Acuérdense que para las X siempre va a ser el coseno de 25 en este caso, que es el ángulo de inclinación del componente X, de la fuerza 1 en su componente X. ¿Ok? Aquí le podemos poner de una vez 70 por coseno de 25. ¿Cuánto nos da? 63.44. Muy bien. 63.44. Esta sería la fuerza en X. Vamos a sacar la componente, pero de Y. Sería 70, que es la magnitud, por el seno de 25. ¿Cuánto nos da eso? ¿70 por el seno de 25? 29.58. Muy bien.
Ya tenemos descompuesto la fuerza 1. Vamos a descomponer la fuerza 2, que bueno, pues ya habíamos dicho que la fuerza, igual vamos a hacerlo con los ángulos. No está formando ningún ángulo, entonces el ángulo sería 0. Tendríamos aquí la fuerza 2, su componente en X sería a 80, que es su magnitud, por el coseno de 0. Esto nos va a dar igual a 80, porque el coseno de 0 es 1, y 1 por 80 es 80. Y luego el componente en Y sería la magnitud por el seno de 0, porque no está formando ningún ángulo. Seno de 0 es 0, por 80 pues sigue siendo 0. Listo. Vámonos a descomponer la fuerza 3. Fuerza 3, su componente en X sería 90 newtons, que es la fuerza, su magnitud, por el coseno de 35 grados. 90 por el coseno de 35, esto nos da igual a 73.72. Ya me quedan 10 minutos. El componente en Y sería 90 por el seno de 35 grados. Ponemos ahí 90 por el seno de 35 en la calculadora. Esto nos da igual a... perdón. Aquí debe ser negativo en X. Nada más le ponemos aquí negativo. Y positivo en Y. Sería 51.62. Ahí se nos fue el signo. Acuérdense que el componente, si la flechita está hacia la izquierda, entonces es negativo. O si la flechita en Y está hacia abajo, es negativo. Y vamos a descomponer la fuerza 4. Si se fijan, sería negativo en X y negativo en Y. Sería la fuerza 4, su componente en X es igual a menos 60 por el coseno de 60. Y el componente en Y sería menos 60 por el seno de 60. ¿Cuánto nos da el componente en X? Menos 30. Muy bien. ¿Y el Y? Seno de 60. Menos 51.96. Listo, así de fácil. A ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a sacar la sumatoria en X, que sería sumar 63.44 más 80. Aquí dijimos que era menos 73.72 menos 30. Ya no lo voy a anotar todo, me voy a ir directo para poder alcanzar. 63.44 más 80 menos 73.72 menos 30. 39.72. Muy bien. Sacamos la sumatoria en Y, que sería 29.58 más 0 más 51.62 menos 51.96. Eso nos da en total 29.24. ¿Ok? Somos bien inteligentes. Vamos a sacar la resultante, que es la raíz cuadrada del componente X, o la sumatoria de X al cuadrado, lo voy a poner aquí directo, más la sumatoria de los Y al cuadrado. Esto también lo podemos poner directo en la calculadora para irnos más rápido. Ponemos raíz y luego paréntesis, 39.72, cierro paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, 29.24, cierro paréntesis, al cuadrado, y nos da un total de 49.32 newtons, porque es una fuerza resultante. Y por último sacamos el ángulo de inclinación, que sería ángulo θ es igual a la tangente inversa del valor absoluto
de 29.24, que es la sumatoria en Y, entre la sumatoria en X, que es 39.72. Esto también lo podemos poner directo en la calculadora. Shift tangente para que aparezca tangente a la menos 1 en la calculadora. Abro paréntesis, 29.24 entre 39.72. Aquí nos va a dar un ángulo de inclinación de 36.35 grados. Ustedes ahí compruébenlo con su calculadora. Y listo, terminamos. Si se fijan que si nos vamos por partes, vamos a ir sacando la información de una mejor manera. Ya al final hacemos la sumatoria de todos los componentes en X, la sumatoria en Y, y con esos dos valores sacamos tanto la fuerza resultante como el ángulo de inclinación. Aquí también habría que graficar, pero no nos vamos a meter en la gráfica. Lo único que quiero es que hagan este análisis y hagan esta descomposición para encontrar lo que les piden, ¿ok? Bueno, de tarea nada más les voy a dejar dos problemitas. El de 4 equipos juegan a jalar la cuerda para ver quién tiene más fuerza. Determina la magnitud y la dirección del vector resultante, es decir, quién jalará más fuerte. Aquí fíjense cómo ya tengo vamos a ponerle que este es el vector A o la fuerza 1. Vamos a poner que este es el B, este es el C y este es el D. El vector A tiene un ángulo de 30 grados, está bien medido, está con el eje X. El vector D es de 23 grados, así está muy bien. Ya nada más acuérdense que al descomponer, ¿hacia dónde quedan las flechitas? Acá el vector B está bien, el ángulo es de 25 y aquí el vector C es ángulo 35. Están muy bien, los ángulos no hay que cambiarlos, solamente hay que descomponerlos y ustedes vayan poniendo las flechitas así, descompónganlo de esta manera para que ustedes vean hacia dónde van a quedar nuestros componentes X y Y para que tomen el signo positivo o negativo. Por ejemplo, aquí en el vector B, nuestro componente en X, fíjense que es una flechita que apunta a la izquierda, va a ser negativo, pero el de la Y es una flecha que va hacia arriba, es positivo, y así sucesivamente. ¿Ok? Y el segundo problema, bueno, aquí debes decir 2. Es 3 personas intentan jalar un burro para que camine. Determina la magnitud y dirección del vector resultante, es decir, hacia dónde caminará el burro. Entonces, aquí vemos que este es un vector A. Tiene su ángulo de 70 grados medido a partir del eje X, está bien. Tengo aquí el vector B de 400 newtons. No tiene ángulo de inclinación, por lo tanto, se van a dar cuenta que solamente vamos a ocupar el vector en su componente en X, el vector en el componente Y pues va a ser 0 como algunos ejemplos. Y acá tenemos esta otra fuerza, el vector C de 350 newtons con su ángulo de 49 grados que está bien medido en X. Entonces los ángulos así se van a utilizar sin ningún problema, ¿ok? Ya si ustedes llegan a tener dudas durante la semana, durante estos días, pues me pueden preguntar, ¿ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas o traumas que tengan?